Listo, ya. Empezamos. Listo, entonces recordar que el día de ayer revisamos el tema sobre Staphylococcus aureus, epidermitis apophyticus, hicimos algunos ejercicios y el día de hoy abordaremos lo que sigue de relevancia clínica, que son los estreptos y los enterococos. Entonces, la palabra la tienes, Manu. Listo, entonces vamos a empezar hablando un poco acerca de los estreptococos. Entonces, bueno, este es un género muy antiguo, evolucionó como parte de la microbiota de los animales vertebrados y se cree que muchas especies de estreptococo coevolucionaron con los humanos y otros mamíferos como bacterias comensales. Con el tiempo, algunas cepas adquirieron factores de virulencia mediante mutaciones o transferencia horizontal de genes, lo que pues los convirtió en patógenos oportunistas. Vamos a ver las características generales. Son cocos gram positivos. Se van a agrupar en cadenas o pares. Son catalasa negativos. Y esto pues los podemos diferenciar por esto de los estafilococos. También son anaerobios facultativos y algunas especies van a formar cápsulas. Vamos a ver qué otras van a tener lo que son los biofilms y su clasificación va a ser en agar sangre. Entonces vamos a tener em, los alfa-hemolíticos que van a tener una hemólisis parcial. Entonces acá vamos a tener el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus viridans y en cuanto a los beta-hemolíticos, que son los que tenemos al lado, vamos a ver que estos van a ser los Streptococcus piógenes y los agalactae. Bueno, y por último tenemos el grupo de Lancefield D, a los que pertenecen los Streptococcus bovis y antes, para tener en cuenta, los enterococos hacían parte de los estreptococos, pero desde 1984 eh, lo que pasó fue que, pues, como que nos dimos cuenta, se dieron cuenta que presentan características fisiológicas distintas que no se observan como en los estreptococos gamma hemolíticos, que son ese grupo de Lanfield. Entonces, vamos a ver que estos tienen capacidad de fermentar ciertos azúcares, su resistencia a condiciones ambientales, pues es muy específica y pues eso lo vamos a hablar en enterococos. Bueno, si quieres, listo. Bueno, entonces ahora hablando un poco de las enfermedades que va a generar, podemos tener, pues lo más común va a ser esa presentación en la presentación de neumonía, pero también tenemos meningitis, sepsis, shock séptico, otras infecciones tal vez, por decirlo así, menos graves como sinusitis, mastoiditis, otitis media, y pues vamos a ver que van a haber varias alteraciones que pues van a afectar los diferentes sistemas, como el vascular, el renal, el pulmonar y todos estos. Y también vamos a tener consecuencias en los diferentes sistemas. Si quieres, sí, vale. Bueno, entonces ahora hablando un poco de como la conformación de la bacteria, vamos a ver que la pared celular de este va a tener ácido teicoico. Acá lo vemos que va a estar como entre el peptidoglicano, es esa bolita como negra que se ve ahí. Em, esto lo que nos va a ayudar va a ser, uno, a la adherencia a las células huésped, pero también nos va a ayudar como a la estabilidad de la pared celular. Vamos a tener, por otra parte, la fosforidicolina, que lo que va a hacer es que va a ser como esa llavecita que va a permitir que la bacteria se pueda unir a receptores específicos en las células del epitelio, pues del huésped. ¿Y cuál es ese como factor esencial y principal de virulencia? Vamos a ver que es su capacidad a la adherencia
pues las proteínas de superficie del hospedador. Y vamos a tener como otras cosas que nos van a ayudar como esa diseminación, que va a ser la neumolicina, y esta es una toxina citolítica que lo que va a hacer es que va a perforar esas membranas celulares para poder llegar a tejidos más profundos. Y también la proteasa IgA, que va a degradar esa inmunoglobulina secretora, que lo que va a hacer es que va como a evadir y ayudar a evadir eh, el sistema inmune. Bueno, entonces acá ahora vamos a tener pues los diferentes mecanismos de resistencia que vamos a ir viendo a lo largo. Entonces tenemos los betalactámicos, a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas, a las fluoroquinolonas. Algo que hay que tener en cuenta es que la ciprofloxacina no la vamos a manejar como tal en los estreptococos, pueden llegar a ser más útiles como tal en los enteros cocos. Y otros mecanismos también tenemos las tetraciclinas y el dimetropimsulfa. Bueno, para empezar, con el mecanismo de resistencia beta-lactámicos, vamos a ver que este mecanismo va a basarse en esa modificación del sitio blanco. Entonces vamos a ver que los genes que codifican a los PBPs, estos van a tener una estructura en mosaico. Entonces, estos tienen la capacidad de fabricar sus PBPs, las proteínas de unión a la penicilina, a partir de genes de otras bacterias. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, en el lado sensible, en el lado salvaje, como podemos ver a la izquierda, tenemos ahí la penicilina reconoce al PBP y logra adherirse. En vez, en esta, al lado derecho, vamos a ver que la penicilina no logra reconocer al PBP porque va a tener eh, pues estos mecanismos. Entonces tenemos el PBP2X que nos va a dar resistencia a la penicilina y a las cefalosporinas de tercera generación. También tenemos el PBP2B y en unión con el PBP2X vamos a ver que esto va a ser esencial como para seguir con la síntesis del peptidoglicano. Tenemos también el PBP2B, al que tenemos resistencia a la penicilina, el PBP1A, del que Vale también nombró ayer, que nos va a dar una resistencia de alto nivel, especialmente a las cefalosporinas, y el MURM, que básicamente son unos puentes interpeptídicos que como tal no van a ser el mecanismo, pero sí van a ayudar a formar esa pared celular de la bacteria y que pues no se degrade. Bueno, entonces los métodos, si quieres, sigue, vale, gracias. Los métodos que vamos a utilizar, eh, principalmente, lo ideal sería la microdilución en caldo con sangre de caballo lisada, pero pues si no está disponible, podemos usar el disco de oxacilina. Pero tenemos que tener en cuenta que nos va a servir como un marcador de sensibilidad de los beta-lactámicos, pero no se debe utilizar como un marcador de resistencia clínica. Entonces vamos a tener acá, si tenemos un halo de inhibición mayor a 20, podemos considerar sensibilidad a la vinilpenicilina, la penicilina y pues a otros beta-lactámicos como tal, a ceftriaxona también, a la cefotaxima, a la ampicilina sulpactam, a amoxicilina, pues entre otros. Y si el halo es menor o igual a 19 milímetros, vamos a reportar como una sensibilidad disminuida a la penicilina. Entonces acá se recomienda hacer la concentración mínima inhibitoria para benzilpenicilina y en, en infecciones como más graves como meningitis, pues también pues necesitamos determinar el CMI, la concentración mínima inhibitoria, y esto lo vamos a hacer tanto de la penicilina como la de la cefotaxima o la ceftriaxona directamente a partir del líquido cefalorraquídeo por un método de microdilución en caldo o unitest.
Entonces acá tenemos como los rangos. Vamos a ver que en meningitis em, la sensibilidad va a ser menor a 0,06, no vamos a tener intermedio y la resistencia va a ser, si es mayor o igual, a 0,1. Listo. Entonces ahora para hablar un poquito bueno, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia a los macrólidos, las lincosamidas y las estreptograminas B. Entonces, como más lo conocemos, los MLSB. Entonces tenemos em, la bomba de flujo, como ya la ha hablado Vale. Tenemos los gen MEF y A que van a codificar como esas proteínas transportadoras de membrana y lo que van a hacer es que van a expulsar activamente los macrólidos fuera de la célula bacteriana antes de que puedan alcanzar su blanco en el ribosoma. Vamos a tener modificación de la diana ribosómica por mutaciones en la proteína L4, L2 y en el ARN ribosomal 23. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Es que, pues se supone que normalmente si no hubiera resistencia, el MLS se une al ARN ribosomal en el túnel de salida de la subunidad 50S y va a bloquear la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué va a pasar en la mutación? Perdón, es que vamos a alterar la forma de carga del túnel ribosomal y vamos a ver que pues el antibiótico no va a poder unirse como eficazmente al ribosoma y no va a lograr inhibir la síntesis de proteínas. Bueno, entonces vamos a tener también, si quieres, sigue, vale, por favor. Bueno, entonces tenemos los tres mecanismos de resistencia que ya nombramos y vamos a ver los fenotipos. Entonces va a ser salvaje si tenemos clindamicina sensible y eritromicina sensible. Va a ser inducible si vamos a tener clindamicina sensible y eritromicina resistente o intermedia. Y el constitutivo lo vamos a tener si la clindamicina va a ser resistente y la eritromicina también va a estar resistente. Entonces acá podemos usar una prueba de difusión, como ya la mencionó Vale ayer, con eritromicina y clinda separados de 2 a 15 milímetros, como está en la foto de abajo. Listo, entonces también tenemos la resistencia a las fluoroquinolonas, que vamos a ver que esto va a diferenciar y es un factor como diferencial en Streptococcus pneumoniae. Vamos a ver que la diana principal va a ser la topoisomerasa 4, que va a codificar a los genes PAR-C y PAR-E. Por ende, como es la diana principal, es el principal blanco de las fluoroquinolonas. Y vamos a ver que la ADN girasa, pues también puede estar afectada, pero va a tener como tal un papel secundario. Entonces, las mutaciones en PAR-C principalmente nos van a conferir una resistencia de bajo nivel. Y mutaciones adicionales en PAR-C y la ADN girasa, vamos a ver que son necesarias para una resistencia de alto nivel como tal. Y también las recombinaciones genéticas con topoisomerasas de otras especies de streptococos podrían facilitar la expansión de esta resistencia. En cuanto a los glucopéptidos, no vamos a tener resistencia, no hay resistencia ni cepas clínicas que se hayan identificado. Por eso, si hay algunas cepas multiresistentes, pues una recomendación como alternativa es usar vancomicina. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a leer este antibiograma? Entonces, vamos a empezar por la penicilina. Vamos a revisar si es sensible o resistente. Si es sensible, vamos a ver que es un patrón común.
y vamos a poder usar beta-lactámicos. Vamos a poder usar la penicilina. Pero si es resistente a beta-lactámicos, vamos a ver ahora si va a ser resistente a macrólidos. Entonces, si es sensible a macrólidos, vamos a poder usar clindamicina o pues algún otro macrólido. Pues recordemos que la clindamicina es una lincosamida. O si es resistente a los macrólidos, podemos usar vancomicina. Pues también debemos tener en cuenta que esto depende mucho, por ejemplo, de los fenotipos MLSB, porque podemos, dependiendo si es inducible constitutivo, tener esa resistencia a la clindamicina o no, si se puede usar o no. Listo. Entonces, en cuanto a la meningitis, lo ideal es un tratamiento empírico con ceftriaxona o cefotaxima en combinación con vancomicina. Una vez se dispone los resultados de susceptibilidad antimicrobiana, se puede ajustar. Entonces, si al tener el antibiograma tenemos sensibilidad a la penicilina, podemos utilizar penicilina G sódica. Pero en cepas resistentes con resistencia intermedia o alta a la penicilina, vamos a continuar el uso de ceftriaxona o cefotaxima. Y en casos de resistencia elevada, vamos a utilizar lo que es y adicionar la rifampicina o el uso alternativo de cefipime o meropenem. Listo. Ah, bueno, y algo que pues se me olvidó es que también pues hay que tener en cuenta los mix, tanto de la penicilina o y si se va a usar la ceftriaxona, eh, de la ceftriaxona, el mix de esta o el CMI de esta. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de los estreptococos piógenes. Vamos a ver que su pared celular va a estar estructurada por carbohidratos específicos del grupo A, que van a ser antígenos A. También tenemos proteínas, la proteína M. Tenemos una evasión de la fagocitosis, que va a ser se va a dar por la cápsula que esta tiene, por la proteína M, de la cual ya vamos a hablar, y de la C5A peptidasa. Esa adhesión e invasión de las células del hospedador también se van a dar por la misma proteína M. El ácido lipoteico, lipoteicoico, que va a tener como la misma o función similar que el teicoico que vimos en Pneumoni, y la proteína F. Bueno, entonces, para hablar un poco de esta proteína M y lo que nos puede causar, esto es que pueden haber daños causados por esta proteína. ¿Por qué? Porque esta se va a desprender de la superficie y va a formar un complejo fibrinógeno, como podemos ver abajo, que se va a unir a las integrinas en la superficie de los leucocitos polimorfonucleares. Y esto va a ser una activación de estos mismos. Y estos activados lo que van a hacer es que se van a unir al endotelio y por esa unión al endotelio va a haber una degranulación con contenido de las enzimas hidrolíticas, como vemos aquí abajo en la imagen, y va a haber daño endoteliar. Pero, ¿qué nos puede causar ese daño endoteliar? Ya, perdón. Ese daño endoteliar y esa respuesta inflamatoria nos puede causar y nos puede llevar a una respuesta inflamatoria descontrolada. Es lo que conocemos como una tormenta de citoquinas. Esto puede agravar el daño tisular y va a contribuir al fallo multiorgánico que puede haber. También, pues tenemos la activación del sistema de coagulación. Entonces, frente a esa interacción de la proteína A
perdón, de la proteína M con el fibrinógeno, también puede activar la vía intrínseca de la coagulación, lo que puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad y en casos graves, coagulación intravascular diseminada. Y estos dos factores que pues acabo de mencionar pueden conllevar al síndrome de shock estreptocóxico, que es como la combinación de estos y pues ya es como lo que lo lleva al límite. Listo, entonces las enfermedades que vamos a ver en estreptococos piógenes va a ser la faringitis, la escarlatina, el impétigo, erisipela, la fascitis necrotizantes, el síndrome de shock tóxico. Entonces, como vemos, pues también son varias cosas como de la piel y este tipo de cosas. Bueno, entonces hablando un poco de resistencia, estos van a ser sensibles a los betalactámicos, así como a las cefalosporinas y a los carbapenims. No se han descrito cepas resistentes hasta el momento de estos. Listo, ahora vamos a hablar un poco del fenotipo M. Como vemos acá, acá ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las bombas de expulsión de MEFA, como ya hemos hablado. Vamos a tener una resistencia a la eritromicina y sensibilidad a la clindamicina. Y a macrólidos de 16 átomos de carbono. Vamos a ver que la incidencia de la resistencia a la eritromicina va a ser en más del 90% de las cepas. Entonces, pues tenemos que tener eso en cuenta. Em, Listo, ahora vamos a tener el fenotipo IMLSB inducible. Entonces, recordemos, macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B. Vamos a tener esa metilación del ARN R23S y vamos a tener una resistencia inducible a la eritromicina, a la clindamicina y también vamos a tener esa y también vamos a tener esa resistencia inducible a las estreptograminas B. Vamos a ver que va a ser como una incidencia moderada y tenemos que tener en cuenta que si la eritromicina induce a la resistencia de todos los antibióticos, va a, perdón, va a inducir a la resistencia de todos los antibióticos de este grupo. Entonces, estreptograminas, lincosamidas y macrólidos. Y vamos a detectar como en Pneumoni con el B-test. Bueno, ahora tenemos el fenotipo MLSB constitutivo. Acá vamos a ver que vamos a tener el mismo mecanismo, la metilación del ARNR23S. Entonces acá vamos a tener resistencia a los tres, a la clindamicina, a la eritromicina y estreptograminas, pues como vemos en la tabla acá abajo. Vamos a ver que la incidencia va a ser baja y el GENERM, como podemos ver, lo que va a hacer es que va a estar asociado a una alta resistencia a macrólidos y a clindamicina. Ahora, en cuanto a la resistencia a las fluoroquinolonas, vamos a ver que vamos a tener mutaciones en PAR-C y vamos a tener resistencia de bajo nivel. El CMI va a ser más o menos de 2 a 8 y también vamos a poder tener mutaciones adicionales en, en la girasa A y estas van a tener como una resistencia de alto nivel y el CMI va a ser mayor o igual a 16. Vamos a Ahí ver. vale, Tacho. Hola, ¿cómo van? Qué pena conectarme tan tarde. Eh, eh, pues quería comentar que dentro de los espectros nuevos antibióticos que se están proponiendo, encontramos, o sea, es un medicamento no fluoroquinolona,
eh, que se llama la gepotidacina. La gepotidacina, si bien o sea, el estudio estándar no está hecho sobre cocos gram positivos, el mecanismo de acción viene siendo similar a las fluoroquinolonas al inhibir, específicamente, si mal no estoy, la topoisomerasa 2B y la ADN girasa 4. mm, es sumamente interesante porque produce un efecto antibiótico a través del daño al ADN. Imagínense como si el antibiótico funcionara como radiación gamma. Es súper interesante porque produce unas rupturas secuenciales en el ADN, y pues eso eventualmente lleva a la mortalidad bacteriana. Y esto se ha evidenciado que sí tiene un espectro de actividad específicamente contra cocos gram negativos, pero pues o sea, no quiero casarme con la idea de que es transversalizable, pero es un mecanismo de acción que es transversalizable, no necesariamente el espectro de acción, pero sí el mecanismo. Y nada, solo era como un fun fact. Qué pena conectarme tan tarde. No, gracias, Doc. Em, bueno, entonces pues sí, no sabía eso. Entonces ahora vamos a ver em, cómo hacer el tratamiento. Ah, bueno, no, perdón. Vale, te puedo devolver. Listo. Entonces, ¿qué podemos utilizar para la detección? Podemos usar un disco de norfloxacino de 10 mg, y si el halo es menor o igual a 10 milímetros, em, va a indicar una resistencia de bajo nivel. Listo, entonces acá, pues de lo que he leído y he visto mucho, es que muchas veces no va a ser necesario el antibiograma. ¿Por qué? Porque casi siempre pues, van a ser sensibles a la penicilina o a la amoxicilina, pues a los betalactámicos como tal. Solo han habido como un poco de, pues leí sobre una resistencia em, en Estados Unidos que se daba em, por el uso continuo de un betalactámico, y por eso como que se dio esa resistencia, pero en general como que no hay casos. Entonces, como tratamiento de primera línea, pues usaríamos un betalactámico. Como segunda línea podemos usar una cefalosporina, y como tercera línea una clindamicina o un macrolida. Y en casos graves podemos utilizar penicilina y clindamicina. Listo. Ahora hablando un poco del grupo Agalactae y el Viridians, vamos a ver que la principal diferencia que van a tener estos dos es que el Agalactae también va a tener cápsula, como los otros dos que hemos visto, pero en cambio el Viridians no tiene cápsula. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el que va a formar biofilms, y pues va a adherirse fácilmente a válvulas cardíacas, a catéteres y este tipo de cosas. Y el dextrano, perdón, también va a ayudar como esa adherencia. Y vamos a ver que va a estar también como el viridans en la flora intestinal como normalmente, en la flora normal orofaringia y gastrointestinal. Listo. Entonces, ahora hablando un poco de la resistencia, vamos a ver que los agalactae van a tener resistencia a betalactámicos. ¿Puedo corregir una cosita súper rápido? Sí, Pero no, o sea, no es una corrección nada significativa. Es más el toque mío, o sea, yo creo que es como más ímpetu de seguir diciendo lo que han dicho todos los profes. O sea, ya no decimos Flora, o sea, pues como la Patricia Fernández de la medicina, ya no nos referimos a las bacterias como flora, eh, que pues entiendo que por qué lo hacen, pero antes se refería así, pero hoy en día precisamente porque la microbiota del cuerpo no incurre a través de procesos de fotosíntesis, es difícil decir que se llama flora, entonces lo llamamos microbiota, pero esto es una corrección meramente por TOC, no tiene nada que ver con lo académico, pero qué pena, no, es todo. gracias, doc. La verdad se me pasó, o sea, como en... No, relajado, relajado, lo estás Listo, haciendo súper bien. gracias.
Bueno, entonces ahora vamos a ver al grupo Viridans. Ay, no, no habíamos empezado con el agalacta. Bueno, entonces vamos a ver en cuanto a los betalactámicos, va a ser sensible habitualmente, pero vamos a ver que han aparecido como cepa resistente en cuanto a alteraciones en la PBP2X. Y en cuanto a los MLSB, vamos a ver que vamos a tener el fenotipo M que ya mencionamos antes, vamos a tener esa resistencia a macrólidos y también vamos a tener el fenotipo constitutivo e inducible que nos va a dar la resistencia a macrólidos y lincosamidas. Y vamos a tener los mismos mecanismos de resistencia. La expulsión activa por bombas de flujo y la metilación de la diana ribosomal por el gen ERM. También en infecciones invasoras, pues se recomienda siempre un beta-lactámico como primera elección. Listo. Ahora, para hablar un poco de los viridans, vamos a ver que en cuanto a los beta-lactámicos, vamos a tener, va a ser casi siempre sensible y podemos también tener alteraciones en el PBP2X, pero también podemos tener como alteraciones combinadas en las 5 PBPs. Entonces, pues varias, entonces hay que tener eso en cuenta y pues en general tiene una alta sensibilidad a la penicilina. En cuanto a los aminoglucósidos, vamos a ver que usualmente es sensible y no hay mecanismo de resistencia, pero sí va a ser más sensible a la streptomicina y podría llegar a tener como una resistencia hacia la gentamicina. Listo, entonces acá tenemos un primer caso, entonces no sé si alguien quiere leerlo, de los estreptococos que ya hemos visto. Sophie Echeverry, ¿estás por ahí? Mm, o Javi, de pronto. Bueno, Juli, ¿estás por ahí? entendiendo que es viernes a las muy 6:40 de la noche. Sí, mm, si quieren, yo lo leo. Y pues yo creo que voy a hacer énfasis palabra por palabra a ver qué podemos obtener de este caso. Entonces tenemos un lactante de 10 meses con 2 días de evolución de cuadro febril, cuantificado en 39 grados centígrados, con tos, dificultad respiratoria progresiva, irritabilidad y una fontanela abombada. Mm, En cuanto a nexos epidemiológicos de relevancia, tenemos una abuela hospitalizada con neumonía, cuenta con inmunizaciones, pues solo tiene el plan actualizado de inmunización del país hasta los 4 meses, que pues habla un poco del estado deleterio del sistema de salud. Eh, Al examen físico tenemos una dificultad respiratoria leve, una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 45, saturando 89%, con oxígeno al ambiente y una tensión arterial de 80-65. Pues, o sea, como que el estado eh, general irritable y con estertores en campo pulmonar derecho, una leucocitosis, anemia, una trombocitosis y pues parece una desviación izquierda de la fórmula leucocitaria. Ahora sí, ya el campo libre para que los demás participen. listo. Entonces ustedes ven pues este caso y em, pues el hemograma Si y los quieres. Manu, signos. Dime. me Entonces, me estaban escribiendo que les gustaría una radiografía de tórax. En el chat me estaban escribiendo eso. ok, listo. Entonces sí, pedirían algo más. A mí me gustaría ver si hay posibilidad de hacer estudios de líquido cefalorraquídeo, pues Ok, por probabilidad de meningitis. listo. Sí, ¿Y qué entonces te hace decir probabilidad de meningitis en un neonato?
O sea, o sea, pues neonato es un lactante tardío, sí. Pero ¿qué te hace? O sea, interesante que persista con una fontanera a los 10 meses, pero eh, cuéntame qué te hace pensar en esta meningitis. Es que, o sea, tengo entendido, sobre todo en los niños chiquitos, el cuadro de él, pues, tiene el nexo epidemiológico por neumonía, pero pues podemos pensar en un estreptococo neumonía que pues me puede causar tanto la neumonía como la meningitis, eso por un lado. Por otro lado, un cuadro febril asociado a irritabilidad y fontanela bombada también me llamaría la atención, sobre todo pues la fontanela es lo que como se me quedó como en la mente. Entonces, yo no estaría como tan tranquila hasta como descartarla y pues yo iniciaría, de igual, pues pediría el estudio del líquido, pero le iniciaría por lo menos Eftraxona para cubrimiento, O porque sea, pues no me le daría inicia paro. el manejo antibiótico empírico, con lo que, o Sí. sea, Pero pues verdaderamente. antes procuraría hacer el estudio del líquido idealmente, Ok, pero ok. pues no estaría Pues tranquila. me parece una aproximación, me parece una aproximación muy válida. Más en un paciente, o sea, lo bueno, coloquialmente lo va a referir, lo bueno de los pacientes pediátricos es que rebotan rápido. A lo que me refiero es que es difícil que los pacientes pediátricos o sea, que posterior a un cuadro clínico inicial se continúen deteriorando una vez inicie el tratamiento, cosa que es diferente con los adultos. Em, pero sí, de acuerdo con tu aproximación. Ya que mencionaste, esto es una pregunta abierta, esto no es para ti, esto es para cualquier persona que responda. Hay una triada, pues no tanto es una triada, es un síndrome que incurre con una neumonía, una meningitis y una endocarditis por específicamente strep pneumo. ¿Algunos sabe cómo se llama y en qué paciente se presenta? Es que, Yo recuerdo que es la triada de Osler, y creo creo. que el síndrome no es, creo que es que eso yo lo leí, que es Austrian, algo así. Sí. Excelente, es la triada de Austrian. La triada Austrian es eso, es meramente una neumonía, una endocarditis y una meningitis por el strep pneumo. Si acá estuviese el doctor Juan David Sierra, les diría que la presencia de un strep pneumo a nivel del sistema nervioso central, al igual que la evidencia de un Staphylococcus aureus, independiente del mecanismo de resistencia, pero pues eh, en orina nos habla de una enfermedad un poco más sistémica. Eh, Cuando encontramos strep pneumo a nivel del sistema nervioso central, pues toca buscarlo en algún otro lado. No necesariamente porque esté bacteriémico, pero pues sí puede haber un foco de contigüidad o una bacteriemia que sea como una siembra hematógena. Entonces la triada de Austrian, o pues el síndrome de Austrian, que no es muy conocido, felicitaciones por conocerlo, se presentaba más que todo eh, como a principios del siglo XX, más que todo en pacientes alcohólicos, que pues a través de la exposición constante al alcohol eh, se desnutrían y a través de la desnutrición, que pues ustedes si no sabían ahora saben y si sabían pues se les confirma, la desnutrición confiere un estado de inmunosupresión. Entonces, precisamente un estado de desnutrición crónica e inmunosupresión adquirida eh, tenían esta predisposición. Gracias, Doc. Listo, entonces ahora, pues no sé si alguien quiere leer la punción lumbar. Si quieres, sigamos con Juli. Listos. Ok, ok. Entonces tenemos una punción lumbar. Un aspecto turbio con leucocitos en 500 a expensas de polimorfonucleares, una hipoglucorraquia y, un aumento, se me olvidó cómo se el término específico, pero un aumento de proteínas en el mismo. La coloración de Gram del líquido, cocos Gram positivos en cadenas y si la radiografía evidencia la consolidación ahí en un campo derecho, bien grande, ¿no? O sea, hasta como feita. Eh, y sí, yo estoy de acuerdo con los probables diagnósticos, con esa hipoglucurraquia
leucocitosis, presencias de polimorfonucleares y proteínas en sospecha de meningitis bacteriana. Con el gran positivo, pues también me da más tranquilidad, pues no tranquilidad, pero más como certeza de una un posible neumonía y asociado pues a la neumonía también. Si utilizaría algún tratamiento empírico, pues como mencioné anteriormente, sí, yo habría iniciado desde antes la ceftriaxona. Claramente pues después de que le hayan tomado las pruebas, ¿no? Pero pues sí, la habría iniciado por lo menos ceftriaxona. ¿Solo se Y fracciona? O sea, uh, también puedo pensar en, vamos, tranquila, tranquila, no hay o respuestas sea, incorrectas. ceftriaxona más ampicilina, he visto bastante que se utiliza la combinación, Bueno, sobre pues todo los de chiquitines. acuerdo que tenemos un paciente en extremos de edad. O sea, Sí, el pensar en otro germen, o sea, si bien ya tenemos o sea, la documentación de un coco gram positivo que es en cadena, eh, o sea, por extremos de edad tampoco podemos descartar, o sea, no debería estar consumiendo, bueno, a partir de los 6 meses ya debería estar consumiendo otras cosas, pero pues no debería estar consumiendo sí. productos contaminados con listeria. Pero de acuerdo, es una aproximación válida. ¿Qué otro medicamento, o sea, si hay otro que pensarías válido para iniciarle, le iniciarías? Espectro similar. Cefalosporina de tercera, cefepime, pero es que ya los otros ya serían muy, muy amplio espectro. Ok, de Y, acuerdo. por el riesgo, pero no sé, un Ajá, riesgo no, adverso tranquila, así muy tranquila. raro, ¿Qué? banco, pero Muy bien, no muy sé. bien. O sea, mira, cásate con las cosas que estás diciendo, porque si estás mal, solo se expresa una nueva arista a través de la cual puedes aprender. ¿Sí? No te afanes. Muy bien, ceftriaxona banco. Ampicilina, pues es válido, no debería estar consumiendo productos con mayonesa o leche o, o helado con tanta frecuencia y más contaminado, pero pues, de acuerdo, válido. O sea, yo ni lo pensé. Mm, pero ceftribanco, ¿por qué? Porque si bien la tasa de resistencia a cefalosporinas de tercera generación del estreptococo no son tan altas o sea, del peaje de la autopista norte para acá, sí tienden a aumentar eh, hacia las zonas un poco más eh, limítrofes de la zona de Bogotá. Entonces, pues, uno lo pone de forma empírica. Una vez, como tú ya ves acá, contamos con un antibiograma que nos habla de una sensibilidad, pues yo creo que es válido tú retirar algunos de los medicamentos en aras de no inducir resistencia en otros microbios que se encuentran ahí colindantes a a la infección y pues disminuir la tasa de efectos adversos deleterios. Listo, gracias, Doc. ¿Y qué opinas ahora con el antibiograma, Juli? Pues del antiograma, sensible a penicilina, sensible a eritromicina. Clina no está escrito, pero asumo que también está sensible. Entonces, pues es como el fenotipo salvaje fue que le mencionaban. Y pues yo le continuaría la ceftriaxona. Yo me caso con ella. Aunque pues es sensible a la penicilina, ¿no? O sea, de igual podría cubrirle, pero pues por llegar al líquido cefalorraquídeo y todo lo demás, me quedaría con eso. Pues sí, en este caso, como es sensible, vamos a ver que es sensible a la penicilina, pues la idea es que esta sea como la primera elección, pues si no hay más resistencia pues si no tenemos la resistencia tanto de la, eh, de la vancomicina que usábamos para cubrir como el neumococo resistente a cefalosporinas, de tercera generación y la cefraxiona o la cefotaxima, pues como para el resistente a penicilinas. Entonces, como no tenemos ninguno de estos, pues pues la mejor opción pues sería tener esa penicilina gesódica cristalina en dosis altas para el manejo. Doc, ahí yo comparto la duda de Juli en cuanto a penetrancia y, bueno, quizás ya tenemos aislamiento, pero quedarnos con Ceftria,
¿Qué tal sería esa conducta? Digamos que hablamos de un adulto. Pues la penetrancia por suerte de las extraccionadas al sistema nervioso central es bastante buena. Eh, si ustedes van a comparar la molécula beta-lactámica, o sea, la molécula beta-lactámica va a ser igual. Vamos a tener los cuatro carbonos, vamos a tener un éster en lo que sería, pues, en principio como el segundo carbono, pues, siguiendo como la ley de Markovnikov, eh, y pues tendríamos que es una molécula un poco más grande, aquella de la penicilina, si vamos a contar meramente el peso molecular, pero la penetrancia al sistema nervioso central se va a aumentar en todas las instancias en las que estemos incurriendo con meningitis. Mm, Acuérdense que, por ejemplo, la vancomicina, o sea, la mix de la vancomicina para el strep pneumo cambia, dependiendo de dónde lo estemos haciendo, ¿sí? Si lo estamos aislando en esputo, si lo estamos aislando en sangre, si lo estamos aislando, o sea, no cambia tanto entre uno y el otro, pero que sí cambia es en meninge y en sangre o esputo, ¿sí? 0,5 adecuado, 0,25 cuando digamos en meninge, si mal no estoy. Mm, Entonces, la vancomicina típicamente no penetra meninge, pero cuando ya tenemos un proceso inflamatorio, la penetrancia de este mismo va a ser mayor. Entonces, o sea, hasta medicamentos que no van a ser típicamente penetrantes al sistema nervioso central, eh, van a aumentar su penetración solo porque no sé, como el cribado o las fenestras que se evidencian a lo largo de la barrera hematocefálica van a aumentarse un poco a través de la inflamación. Mm, Por ejemplo, lo vemos también con las tetraciclinas. Hay tetraciclinas, o sea, esto no necesariamente con respecto a la inflamación, pero hay tetraciclinas que no van a penetrar solo por su tamaño, pero podemos ver tetraciclinas que son un poco más pequeñas, como la aminociclina, que pueden penetrar bastante mejor el sistema nervioso central. No que sean de elección necesariamente, pero sí tiene una penetrancia mayor. Es, Ok. es adecuada la pregunta y siento que es algo que toca tener en cuenta. Como les había hablado ayer, y como mencionamos ayer, eh, siempre toca hacerse esas preguntas cuando uno está tratando una infección, específicamente cuando la infección no está respondiendo de forma satisfactoria al tratamiento, ¿sí? O sea, si tenemos una infección que está respondiendo parcialmente o que está respondiendo de forma escasa a un tratamiento, pues las preguntas que nos hicimos ayer, ¿es el tratamiento adecuado en el germen adecuado, en el lugar adecuado, a la dosis adecuada? Si alguna de esas preguntas es negativa, pues toca reevaluar qué estamos haciendo, pero una muy buena aproximación. Listo, gracias, doctor. Manu, Listo. Ah, ya, perdón. Es que no, o sea, como que me quedé. Listo. Entonces ahora, en cuanto a los enterococos, vamos a ver que van a ser como habitantes del tracto gastrointestinal. Vamos a ver que van a ser ligeramente ovales, van a estar agrupados en pares o cadenas y vamos a ver que no van a formar esporas. Son anaerobios facultativos y van a fermentar la glucosa con la producción de gas. Y el F. calis y el Faecium va a tener un pigmento gris y van a haber otros que van a tener un pigmento amarillo. Em, que van a ser el galinar, creo que es el galinarum y el caseliflorus. Y también va a crecer en ambientes desde 10 grados hasta 45. Esos dos que mencionaste, el Gallinarium y el Cassiflavus, junto con el Flavescens, son típicamente los enterococos. O sea, no sé si lo vais a decir más adelante, si lo dices, me disculpo. Son los enterococos que típicamente son intrínsecamente resistentes a vancomicina. Ah, listo. No, o sea, en esta me había enfocado más en Faecium y fecales. Pues, me enfoqué en eso. Bueno, entonces vamos a tener también cepas que crecen en medios con 6,5% de cloruro de sodio y vamos a ver que van a hidrolizar la escolina en presencia de sales biliares. Entonces, acá podemos ver el agar bilis de escolina, entonces vamos a ver como ese pigmento negro y también vamos a ver como que hidrolizan el pirridolinoil
B-naftilamida. Entonces esto nos va a dar, pues para el test como de de este sustrato positivo. Entonces lo vamos a ver de un color rojo o pues como rosado intenso. Vamos a ver que, bueno, en su estructura celular vamos a ver que presenta antígenos específicos del grupo em, constituido por ácido teicoico con glicerol del grupo D. Es un microorganismo asociado a infecciones principalmente de inicio en hospital, entonces vamos a ver la adherencia a superficies del hospedador, entonces podemos verlo en válvulas cardíacas, catéteres venoso central, catéter de hemodiálisis, en la nutrición parenteral, y vamos a ver que la posibilidad de causar una infección relacionada con la predisposición del paciente va a estar muy asociado, por ejemplo, a pacientes inmunosuprimidos o hemato-oncológicos que pueden como translocarlo y generar una bacteria. Manu, te hacen una pregunta. ¿La resistencia a Banco del Fashion es adquirida o natural? Creo que lo mencionas más adelante, ¿cierto? Sí, sí, ya lo voy a mencionar, entonces, si quieren, bueno. Entonces, bueno, tenemos la resistencia a los glicopéptidos, pues acá va a entrar la vancomicina. Entonces, estos, ¿qué van a depender? Van a depender del tipo de gen. Entonces, vamos a ver que vamos a tener las adquiridas, pero también vamos a tener las intrínsecas. Entonces, las adquiridas vamos a tener las, em, vamos a tener las de resistencia mayor, que van a ser las VANA y las VAN-M, de resistencia variable, las VAN-B, y moderada, VAN-D, y ya más baja, VAN-E, VAN-G, VAN-L y VAN-N, con también las VAN-C. Entonces, por eso, pues vamos a tener ambas, tanto las intrínsecas como las adquiridas. Em, Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que va a cambiar como tal el aminoácido. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vancomicina va a cambiar de alanina a de lactato. Y en el caso de VAN-E, VAN-G, VAN-L y VAN-N va a cambiar de alanina por de-serina. Entonces, acá vamos a ver que en el caso de vancomicina no va a poder reconocer el de lactato y no va a haber actividad, va a hacer que la síntesis de la pared celular pues continúe. Bueno, entonces estos son los mecanismos de detección que vamos a tener. Entonces, podemos tener los medios cromogénicos, el disco de difusión de Banco, el i-test, la microdilución en caldo y PCR. Listo, en cuanto a los aminoglucósidos, vamos a ver que tienen una resistencia natural de bajo nivel a aminoglucósidos por baja acumulación de los mismos. Entonces, al utilizar combinaciones de beta-lactámico y aminoglicósido, vamos a poder observar como un aumento significativo en la actividad bactericida. Entonces, todo lo que conocemos como el sinergismo, porque el beta-lactámico va a permitir la entrada del aminoglucósido y este va a alcanzar como su blanco intracelular. Entonces, va a tener un efecto bactericida más potente, va a tener mayor efecto que cualquiera como de los dos antibióticos por separado. Y algo que hay que tener en cuenta es que si tenemos una resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos, se va a eliminar la posibilidad del sinergismo, porque no vamos a poder emplearla porque pues básicamente solo nos van a como adicionar toxicidad. Listo. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la daptomicina. Vamos a ver que esta va a actuar dependiendo del calcio y qué va a pasar. Esta, en su mecanismo de acción normal, va a llevar a un rompimiento de la membrana con liberación de iones, que va a llevar a una lisis de las mismas bacterias. Pero si quieres, vale, sigue a la siguiente.
Sí. Vamos a tener entonces cuál va a ser el mecanismo de resistencia en este caso de daptomicina. Es que en F. calis vamos a ver em, que en el medio se va a quitar como el septo. Y lo que va a hacer es que va a llevar alrededor de la membrana em, la daptomicina como tal y la cardiolipin el cardolipin, vamos a verlo, que va a estar, es el verdecito. ¿Y qué va a pasar? Que la daptomicina no va a alcanzar como esos niveles intracelulares efectivos y va a ser como que la bacteria sobreviva. Entonces, como básicamente como que la va a morder como por partecitas, pero no va a alcanzar como esa efectividad del antibiótico. En cambio, vamos a ver que en el fascium vamos a tener un cambio en la polaridad eléctrica de la membrana, lo que la va a volver más positiva. Y como la daptomicina va a estar cargada positivamente, va a tener una repulsión y pues este mecanismo de resistencia sí va a ser totalmente efectivo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, pues complementar lo que ya hemos dicho, lo que ya he dicho. Entonces, tenemos el fascium, tenemos la resistencia a beta-lactámicos, entonces vamos a ver que va a tener una resistencia intrínseca a la ampicilina y los mecanismos de resistencia va a ser por PBP5 o mutaciones en este. También vamos a tener pocas cepas productoras de beta-lactamasa. Entonces, pues esto ya lo explicó Vale ayer, entonces como que lo vamos a omitir un poco para pues poder seguir. Listo. Entonces, en cuanto a la resistencia MLSB, vamos a ver que vamos a tener los mismos genes, el gen B, el A y también en este caso vamos a tener el C. También vamos a tener el fenotipo M y vamos a tener resistencia a las estreptograminas A y B. Entonces, en cuanto a las estreptograminas A, vamos a tener genes implicados que van a ser el beta y el E, que nos van a producir enzimas que van a activar van a inactivar la molécula antibiótica mediante la acetilación. Y en cuanto a las estreptograminas B, vamos a ver que codifica una enzima inactivadora y pues va a romper ese anillo lactónico y va a alterar la estructura por hidrólisis o la modificación. Bueno, en cuanto a los aminoglucósidos, vamos a ver que vamos a tener una resistencia intrínseca de bajo nivel, pero también vamos a poder tener de alto nivel, como el fenotipo C, que es el más frecuente, y el fenotipo C va a ser responsable de los genes ACC y APH. Entonces, básicamente, la enzima bifuncional va a modificar el antibiótico por acetilación y fosforilación. También tenemos otros fototipos que combinados pueden como ayudar a este patrón de resistencia, pues dependiendo de la enzima que esté presente. Listo, entonces, ¿cómo vamos a leer un antibiograma en este caso de los fascium? Entonces, como tenemos resistencia intrínseca a la ampicilina, pues vamos a seguir de una vez con la vancomicina. Entonces, si este es sensible, vamos a ver que es un patrón común y vamos a usar vancomicina. Y vamos a evaluar, si es sensible a la vancomicina, vamos a evaluar si tenemos sinergismo con el aminoglucosa. En pacientes graves, vamos a colocar vancomicina más el aminoglucósido en caso pues de que este sea sensible. Y si va a ser resistente, pues vamos a ver que por la resistencia a los genes VAN, vamos a poder usar linezolid o daptomicina. Bueno, entonces si quieres ahí respondemos la duda que nos mandaron por el chat Listo. como conclusión. Sí, pues puede ser adquirida en Faecium si es adquirida. Em, para que lo tengas en cuenta, en Faecium sí va a ser adquirida. En los únicos que no va a ser adquirida sería
en Gallinarum y en Cassiflavus. Listo. Listo, entonces en cuanto a los enterococos fecalis, bueno, vamos a ver que usualmente van a ser sensibles a penicilina, ampicilina y a imipenem, y la penicilina va a predecir la sensibilidad a las otras penicilinas y a imipenem. Vamos a ver que la resistencia puede ser por hiperproducción del PBP5 y modificaciones en el PBP4. Este PBP4, ¿qué va a hacer? Es que básicamente va a aumentar como la resistencia al combinarse con el PBP5 alterado. Y también en algunos casos vamos a poder tener como una producción de beta-lactamasa. En el caso de las cefalosporinas, vamos a ver que va a tener una resistencia intrínseca y podríamos tener una sinergia de ampicilina ceftriaxona útil, incluso en cepas con alta resistencia a aminoglucósidos. Bueno, en cuanto a los ML, a la resistencia de MLS, vamos a tener resistencia intrínseca a clindamicina y streptograminas. Vamos a ver que podemos tener también resistencia a macrólidos por los genes ERMB, el A y el C, y puede presentar un fenotipo inducible, entonces pues también se debe evitar el uso de macrólidos. Listo. Entonces, ya en los aminoglucósidos vamos a ver que el F-cáliz rápidamente va a tener una resistencia de bajo nivel, pero también va a poder adquirir una de alto nivel. Y esta va a ser por los genes APH y ACC. Y esta resistencia impide el efecto sinérgico entre el aminoglucósido y un beta-lactámico o un glicopéptido. Listo, entonces acá tenemos los, los, acá tenemos los antibiogramas, entonces, perdón, cómo vamos a leerlos. Entonces, en F. cáliz vamos a ver que primero, si tenemos la sensibilidad a la penicilina, va a ser diferente al Faecium porque, pues, tenemos que tener en cuenta que el otro es intrínsecamente resistente, en vez de este no. Entonces, al ser sensible, vamos a poder usar ampicilina o, pues, en otro caso, imipenem. Y si es sensible a la ampicilina, vamos a evaluar ese sinergismo con el aminoglucósido en pacientes graves. Y si va a ser resistente, vamos a ver si tiene resistencia a la vancomicina. Si es sensible, utilizamos vancomicina. Y pues si es resistente a los genes VAN, vamos a poder usar los mismos que en Faecium, que es el linezolid y la daptomicina. Listo, entonces acá tenemos los dos antibiogramas. Entonces, para hacer un poco más corto esto, porque es viernes, vamos a ver que en el primer caso, entonces vamos a empezar por la ampicilina, ¿cierto? Vamos a empezar por la ampicilina, vamos a ver que es resistente, pues a lo que pues ya básicamente sabíamos por la resistencia intrínseca. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es un Enterococcus faecium, por eso es resistente. Y entonces ahora vamos a ir a la vancomicina. Entonces acá en la vancomicina vamos a ver que es sensible. El MIC va a ser menor a 0.5, lo cual pues nos sirve perfecto. Y vamos a ver que va a tener resistencia de alto nivel a los aminoglucósidos. Entonces vamos a ver el gentamicina, vamos a ver la streptomicina. Entonces bueno, en este caso la streptomicina es sensible, pero vamos a ver que no hay evidencias de ni genes VANA
ni van B. Entonces, no hay resistencia adquirida a los glucopéptidos. Un segundo, ya la paso, perfecto. Nos avisan si hay alguna duda con la lectura de este tipo de antibiogramas, pero entonces para resaltar son esos dos pasos importantes que acaba de mencionar Manu. Revisar, en realidad en Fashion pues ya sabemos que hay resistencia a AMPI, entonces revisar el banco. Listo, dale. Listo. Entonces ahora, en cuanto a fecalis, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la ampicilina. Em, Como vemos acá, entonces, ampicilina sensible. Si llegáramos a, pues, a necesitar el sinergismo, vamos a ver a la streptomicina, entonces está resistente, entonces no podemos utilizar. Y em, también a la gentamicina vamos a ver que también va a estar resistente. Entonces, en este caso, utilizaríamos ampicilina. Y no podríamos utilizar el sinergismo por la resistencia, porque nos va a dar como un efecto más tóxico. Bueno, Porque existe la posibilidad, o sea, porque el efecto más tóxico es que vamos a probablemente incurrir eh, en efectos más tóxicos a nosotros intentar inducir ese sinergismo eh, s- teniendo un germen resistente. O sea, vamos a sobretratar, vamos a sobre intentar y subtratar. Sí, exacto. Gracias, Doc. Listo, entonces pues ya, pues esta fue el taller. Y ya pues concluimos los tres gran positivos, pues los gran positivos esenciales. entonces muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. No sé si Doc tengas algún comentario adicional. Encontrarán la grabación de la parte uno y la parte 2 del taller en YouTube. Abiertos, por supuesto, a todas las dudas, comentarios, sugerencias sobre cosas que les gustaría hacer distintas o mejorar en las dinámicas que hemos propuesto para este Interpretando Ando, que podamos implementar el próximo semestre. Como les mencionamos por el grupo, están abiertas las inscripciones para el concurso Interimix que se va a hacer en Cali este año, en Javeriana Cali. Les invito a que se inscriban. Vamos a hacer un proceso de selección para poder ir y ojalá ganar y que el próximo año sea en nuestra universidad. Y también están abiertos los cupos para miembros de junta. Entonces, súper bienvenidos e invitados todos. Doc, no sé si... No, pues verdaderamente lamento haberme conectado tarde. La clase de hoy del core se extendió un tanto, pero no pasa nada. Espero me perdonen mi tardanza. Eh, mm, Tengo una pregunta muy importante y es, uno, eh, quisiera saber, Manuela, esta es la primera vez que tú estás presentando en el IMIC. Sí, Pues déjame decirte una cosa muy importante y es que lo hiciste absurdamente bien. Entiendo que como es la primera vez que estás presentando, pues es lógico que uno esté nervioso, pero me parece que entre tú y Valeria hicieron un ejercicio espectacular. Eh, Creo que existe la posibilidad que yo estuviese esperando eh, una presentación un poco más robusta, teniendo en cuenta mi experiencia previa con el IMIC de mi alma mater, pero me parece, o sea, y no es por desprestigiar mi alma mater ni a su IMIC, me parece que las presentaciones son diferentes y logran objetivos diferentes. Esta parece una presentación hecha casi que para residentes o para especialistas. O sea, me parece que es una revisión sumamente acuciosa. Me parece que el dominio del tema es absurdo en ambas de ustedes, pero pues, o sea, hoy es el día de homenajear a Manuela. Lo hiciste absurdamente bien y te felicito. Entiendo que, pues, o sea, hay
Hay sobresdrújulas que son sumamente difíciles de, de pronunciar y no, o sea, creo que eso es lo único que sería como criticable porque el resto lo hiciste muy bien. Los errores así microscópicos, buscando la ironía de la palabra, de la presentación fue que en una diapositiva quedó como S.Fecium y el resto absolutamente nada más. Verdaderamente me les quito el sombrero. Muchas felicitaciones a ambas de ustedes. Eh, y nada, sigan así. Verdaderamente espero que si o sea, me vuelven a elegir de tutor o si necesitan un tutor en algún futuro, me presto para lo que necesiten. Excelente trabajo. Muchísimas gracias, Doc, también por toda la ayuda, pues como por toda la ayuda, pues que nos has dado, pues haciendo el taller y pues preparando la presentación. Y felicitaciones, Manu. Yo sé que, pues, para un contexto a todos, Manu todavía están básicas, entonces la vas a romper en clínicas. Eh, Tacho, y tacho, tacho, ¿cómo así? Manuela está en básicas. sí, Hágame el favor, no, o sea, eso no lo tenía, o sea, mi ignorancia sale a relucir aún más. O sea, aún así, más aún felicitaciones. Impresionante, impresionante, muy bien hecho. Eh, de nuevo, yo creo que para los asistentes acá es el mensaje, yo creo que mm, puede que nos haga falta a cada uno de nuestros apuntes, si es que estábamos tomando o si estábamos dormidos en el proceso, no pasa nada, yo creo que por osmosis eso pasa. Em, pero lo importante es que yo creo que a medida que vamos pasando bacteria por bacteria, por lo menos en los gran positivos, vayamos anotando lo, lo que ustedes apropiaron. Como ayer estamos haciendo el ejercicio, creo que con Mateo y no me acuerdo quién era el otro con el que estamos intentando como simplificar un poco las cosas en cuanto a que lo que yo dije ayer, de no me acuerdo exactamente cómo es, pero me acuerdo que existe. Y yo creo que eso es lo más importante y esto es lo que uno ve que están empezando, pues han estado haciendo los últimos años en los congresos y ese tipo de cosas, que es conclusiones, dos puntos o mensajes para la casa. Eh, pero yo siento que el ejercicio, más que lo hagan Valeria y Manuela, que se han explayado en prosa, explicando cosas absurdamente complicadas, absurdamente interesantes para los que nos interesa, eh, y absurdamente relevantes para todos, porque, o sea, yo creo que vamos para, o sea, es mi opinión, no creo que esto refleje la comunidad científica y médica, ni mucho menos, pero pues yo creo que vamos para un mundo en un futuro en el que las terapias de receptores quiméricos antigénicos de células T y cosas así van a casi que erradicar el cáncer, las enfermedades autoinmunes, y vamos a un mundo en el que las infecciones las enfermedades infecciosas van a ser lo prominente. Entonces yo creo que es importante que cada uno de nosotros haga un ejercicio activo de evaluar qué obtuvimos de esta charla. Eh, eh, no tenemos que sabernos que, a mi chica, que el polisacárido 5 corresponde a un mecanismo de antifagocitosis del Staphylococcus aureus, eh, codificado en el gen PCS 5, no, pues, verdaderamente eso no es lo que importa. Lo que importa es que ustedes sepan hacer un proceso introspectivo y preguntarse a cada uno de ustedes, después de todo esto, ¿yo qué aprendí? Yo que no necesariamente tenemos que aprendernos cómo interpretar todo el antibiograma, pero saber que existen ciertos mecanismos y ciertos patrones de resistencia que tenemos que estar atentos a. Em, la fina coquetería de saber que ciertas mix confieren ciertos mecanismos de resistencia, pues eso es ejercicio para alguien más. Con tal de que ustedes sepan reconocer, yo creo que la mayoría de las cosas y que ustedes en una hojita, en un post-it, lo que sea, hagan como el ejercicio de ver qué aprendieron, es lo más importante y siento que con lo acuciosos que fueron con esta revisión, es es cosa impresionante. bueno, muchas gracias nuevamente, doctor. Para los que nos preguntan, las inscripciones del concurso Interimix de Cali se cierran el 10 de junio. Entonces vamos a tener el proceso hasta más o menos mitad de mayo, pues abiertas las inscripciones y después hacemos el proceso de selección para ver quiénes irán.
nosotros mandamos la información ayer por el grupo, pero va una persona de cada año desde sexto semestre, si no estoy mal. Mm, y ya, cuando tengamos las personas confirmadas, le pasaremos la información a la universidad para ver hasta qué punto nos pueden financiar la asistencia. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche, feliz viernes. Nos vemos la próxima semana con las actividades que sigan. Gracias. Muchas